Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto económico que, sin que nos demos cuenta, dirige muchas de nuestras decisiones de compra: la elasticidad precio de la demanda. Vamos a desgranar por qué a veces, nos da un poco igual que algo suba de precio, pero otras veces un pequeño cambio nos hace saltar a la competencia sin pensarlo. Y, ojo, porque entender esto es crucial, no solo para nosotros, sino para las empresas y hasta para los gobiernos. A ver, pensemos en una situación súper cotidiana. El precio de la gasolina se dispara. Y sí, nos quejamos, vaya si nos quejamos. Pero al final, ¿qué hacemos? Pues seguimos siendo la gasolinera, ¿verdad? Ahora, imaginen la escena contraria. Nuestra marca de cereales favorita sube, ¿qué?, 20 céntimos y de repente ya estamos con el ojo puesto en la marca de al lado. ¿Por qué reaccionamos de forma tan distinta? Pues toda la clave está en una sola palabra: elasticidad. Bien, pues este es el plan de vuelo que vamos a seguir. Primero, hablaremos del poder del precio. Luego, nos preguntaremos qué es exactamente la elasticidad. Veremos que hay 5 tipos distintos. Aprenderemos a calcularla y lo mejor para el final. Veremos cómo funciona esto en el mundo real, en nuestro día a día. ¡Vamos al lío! Vale, vamos a empezar por el principio. El poder que tiene el precio. Y creedme, entender cómo reaccionamos a los cambios de precio no es solo para sacar buena nota en un examen de economía. Para nada. Para cualquier empresa, esto es la diferencia entre el éxito total y un fracaso estrepitoso. Es literalmente el motor de toda su estrategia. Y justo aquí es donde entra en juego la famosa elasticidad precio de la demanda. Pensad en ella como una regla para medir nuestra reacción. La cuestión no es simplemente si compramos más o menos. La pregunta del millón es: ¿cuánto más o cuánto menos? ¿Cómo de sensible es nuestro bolsillo a ese cambio? Eso es exactamente lo que vamos a medir. Mirad, la mejor analogía, la que funciona siempre, es la de una goma elástica. Imaginaos que el precio es la fuerza con la que tiramos de la goma. Hay productos con una demanda súper elástica. Tiras un poquito del precio y ¡zas!, la cantidad que la gente compra se estira un montón. Pero con otros la demanda es inelástica, como una goma muy dura. Por mucho que tires del precio, la cantidad que se compra apenas se mueve, es rígida. Entonces, la cosa queda bastante clara, ¿no? Demanda elástica significa que somos muy sensibles. Piensa en tu refresco favorito. Si sube de precio, es muy fácil que pases al de al lado. Por otro lado, la demanda inelástica es todo lo contrario, somos poco sensibles. Un buen ejemplo es la sal. ¿A qué da un poco igual si el paquete cuesta 10 céntimos más o menos? La cantidad que compramos no va a cambiar. Y esto nos lleva a ejemplos súper claros de esta demanda inelástica, la rígida. Por ejemplo, la insulina para alguien con diabetes, o el agua y la luz en casa. Es que no son capriches, ¿verdad? Son bienes totalmente esenciales. Su consumo no es una opción, es una pura necesidad, y por eso mismo su demanda aguanta los cambios de precio como una roca. Y ahora vámonos al extremo opuesto, la demanda elástica. Aquí ya hablamos de otra cosa. Pensemos en un móvil de última generación, unas vacaciones en la playa o esa sudadera de marca. Aquí sí que tenemos el poder de elegir. Podemos buscar otra marca, esperar a las rebajas o simplemente decidir que no lo compramos. El hecho de tener alternativas lo cambia todo, los da el control y hace que nuestra reacción al precio sea mucho más flexible. Pero ojo, que esto no es simplemente elástico o inelástico, no es blanco-negro. La realidad es mucho más rica. Es todo un espectro de sensibilidad. Y para entenderlo bien, los economistas lo dividen en 5 tipos clave. Vamos a verlos uno por uno. Empezamos por un extremo, uno de los casos teóricos, la demanda perfectamente inelástica. El gráfico es una línea totalmente vertical. ¿Qué significa? Pues que la cantidad que se compra es exactamente la misma. Da igual si el precio es 1, 100 o 1000. Es el caso extremo de un medicamento vital sin ningún tipo de sustituto. No hay elección posible. Ahora algo mucho más habitual, la demanda inelástica. Fijaos en la curva, es muy empinada. Esto nos dice que para conseguir un pequeño cambio en la cantidad que compramos, el precio tiene que cambiar y mucho. Un aumento grande en el precio provoca solo una pequeña bajada en el consumo. Aquí es donde metemos productos como la gasolina, el pan, lo que vimos antes. Y justo en el centro del espectro tenemos la demanda unitaria. Este es el punto de equilibrio perfecto. Aquí la reacción es totalmente proporcional. Si el precio sube, digamos un 10%, la cantidad que se compra baja exactamente un 10%, ni más ni menos. Es una respuesta en espejo. Seguimos avanzando y llegamos a la demanda elástica. Ahora la tortilla se da la vuelta. Un pequeño cambio en el precio provoca una reacción en cadena, un cambio mucho mayor en la cantidad que la gente compra. Por eso la curva es más plana, más horizontal, porque refleja esa altísima sensibilidad. Los ejemplos de antes, como los refrescos o la ropa de marca, encajan aquí perfectamente.
Y llegamos al otro extremo teórico, la demanda perfectamente elástica. Ahora la línea es completamente horizontal. Esto es fascinante. Significa que a un precio concreto la gente compraría una cantidad infinita. Pero si el precio sube un céntimo, uno solo, la demanda desaparece, cae a cero. Esto se ve en mercados muy competitivos con productos idénticos, como por ejemplo el trigo. Muy bien, ya tenemos la teoría los 5 tipos. Pero claro, hasta ahora hemos hablado de mucho o poco sensible. ¿Cómo podemos ponerle un número a todo esto? Pues con matemáticas. Pero tranquilos, que vamos a ver que la fórmula para calcularlo es bastante más sencilla de lo que suena. Para esto se suele usar la fórmula del punto medio. La idea es súper lógica. Simplemente dividimos la variación porcentual de la cantidad entre la variación porcentual del precio. Y usamos esta fórmula en concreto porque es la más precisa. Nos da exactamente el mismo resultado tanto si calculamos el efecto de una subida de precio como el de una bajada. Vamos a ponerlo en práctica con un ejemplo que es como mejor se ve. Imaginen una heladería. Vende 80 helados al día a 6 euros cada uno. Un día deciden hacer una oferta y bajan el precio a 4 euros. Gracias a eso, las ventas suben a 100 helados. Vale, si aplicamos la fórmula, calculamos que la cantidad ha subido un 22,2%, mientras que el precio ha bajado un 40%. Dividimos el primer número entre el segundo y listo. El resultado es menos 0,55. Un detalle importante. El resultado casi siempre va a ser negativo. Es lógico, ¿no? Si el precio baja, la cantidad sube. Son inversos. Por eso, para que sea más fácil de interpretar, lo que hacemos es quedarnos con el número sin el signo, lo que se llama el valor absoluto. Y a partir de ahí, la regla es facilísima. Si ese número es más grande que 1, la demanda es elástica. Si es justo 1, es unitaria, y si es más pequeño que 1, como en el caso de los helados, es inelástica. Así que, volviendo a nuestra heladería, el valor absoluto de menos 0,55 es, pues, 0,55. Y como es menor que 1, podemos concluir que la demanda de estos helados es inelástica. ¿Y esto qué le dice al dueño de la heladería? Pues que aunque la rebaja funcionó para vender más unidades, el aumento de ventas no fue lo bastante grande como para compensar esa bajada de precio tan fuerte. Genial, ya sabemos qué es, los tipos que hay y hasta cómo se calcula. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Y todo esto? ¿Para qué sirve? Pues vamos a ver que entender la elasticidad es absolutamente fundamental, tanto para una tienda de barrio como para las decisiones que toma un gobierno. Y es que la elasticidad de un producto no surge de la nada. Depende sobre todo de 4 factores. El primero, y el más importante, es si tiene sustitutos fáciles. El segundo, si es un bien de primera necesidad o más bien un lujo. Tercero, qué parte de nuestro presupuesto se lleva. Y el cuarto, que es muy interesante, es el tiempo. Porque a largo plazo casi todo se vuelve más elástico, ya que nos da tiempo a buscar alternativas. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión para cualquier empresa. ¿Cómo afecta todo esto al dinero que entra en caja, a los ingresos? Es muy fácil de ver en el gráfico. Si tu demanda es inelástica, como en la primera barra, y subes el precio, sorpresa, ganas más dinero en total. Pero cuidado, si tu demanda es elástica, la tercera barra, y haces lo mismo, subir el precio, tus ingresos se van a pique. Entender esto es, vital para no equivocarse con la estrategia de precios. Y no solo las empresas piensan en esto, los gobiernos también son muy conscientes de la elasticidad. ¿Por qué creen que se ponen impuestos tan altos a cosas como el tabaco o la gasolina? Pues porque su demanda es muy inelástica. El gobierno sabe que aunque el precio suba por el impuesto, el consumo va a bajar muy poquito, lo que les garantiza una recaudación de dinero bastante estable y predecible. Y para terminar, dejo una pregunta en el aire para darle una vuelta. Imaginen que montan un negocio y descubren que su producto tiene una demanda muy elástica, o sea, muy sensible al precio. Para ganar el máximo dinero posible, ¿qué deberían hacer? ¿Subir los precios o bajarlos? La respuesta, después de todo lo que hemos visto, está ahí, en la propia lógica de la elasticidad. Muchas gracias por la atención.